Bueno, a mí me pidieron que hablara un poco sobre cuál era el abordaje de las tendinopatías más frecuentes y, como ha ya explicado el doctor Santacoloma, vamos a centrarnos en el Aquiles y en el rotuliano para no extendernos muchísimo e intentar ceñirme al tiempo que se me ha dado. Bien, este es mi disclosure. Y al final, como siempre hablamos, cuando hablamos de tendinopatías, ya se han descrito anteriormente, sobre todo el doctor Santacoloma ha explicado muy bien qué y cómo tenemos que hablar de los tendones, con lo cual todo esto ya lo vamos a pasar por alto. Nuestros compañeros también, imagenólogos, nos han explicado un poco cómo ver las tendinopatías. Siempre yo pongo, este es mi algoritmo terapéutico, y siempre pongo ahí arriba a la derecha, ustedes pueden ver debajo de la resonancia magnética, el UTC, que es una ecografía que permite ver las diferentes caracterizaciones del tendón y que probablemente en un futuro nos puede ayudar un poco. Y básicamente nos vamos a centrar en lo que pasa después de la fase que ahora les estoy marcando en azul. Obviamente en una tendinopatía crónica siempre hay que empezar con fisioterapia y ejercicio excéntrico, pero tampoco voy a hablar de esto porque ya tenemos compañeros en la mesa que lo van a explicar. Muy importante la modificación de los hábitos, eso, técnica de carrera, diferentes cargas, estudios biomecánicos, podológicos son básicos. Y en esta primera fase yo utilizo la electrolisis, que luego hablaremos muy escuetamente. Si con eso no tengo suficiente y tengo, por ejemplo, un tendón que, como ha dicho nuestro compañero radiólogo, tenemos, por ejemplo, mucha hipervascularización, podemos utilizar los altos volúmenes o las infiltraciones con polidocanol, de la cual yo hago una modificación de mi maestro, el profesor Hagan Alfredson, sobre la técnica del uso del polidocanol, o las infiltraciones de PRP. Y si con eso no tenemos suficiente, entonces debemos de ir a la sonocirugía o a la cirugía en este caso. Yo siempre, y eso lo ha explicado de una manera brillante el doctor Santacoloma, abogo porque entendamos la tendinopatía como un conjunto. No vale una buena cirugía sin un buen ejercicio, sin un buen diagnóstico y sin un buen tratamiento previo. Con lo cual, todo ello debe de ir combinado. Yo creo mucho en la rehabilitación. De hecho, en Resport, mi clínica, tengo un departamento de rehabilitación propio donde rehabilito mis posoperados y siempre les digo que el trabajo activo va a ser la mitad del tratamiento. No vamos a entrar en cómo se ven las imágenes por ecografía porque ya nos lo han explicado. Y lo que hago en un primer caso, cuando tengo un tendón crónicamente dañado, es que utilizo la electrolisis. Al final, la electrolisis, como muchos de ustedes ya saben, es una reacción electroquímica no termal que lo que produce es un efecto inflamatorio. Y a la pregunta de por qué utilizamos ese efecto inflamatorio, pues casualmente el doctor Santacoloma y yo utilizamos la misma gráfica, pero es que esta gráfica no nos la hemos inventado nosotros, sino son las curvaturas que ya están descritas desde hace muchos años en la literatura de inflamación, proliferación y remodelación, en las cuales nosotros, cuando tenemos un fallo, lo que a mí me gusta llamarle un fallo en el despegue, si ustedes se fijan, inicialmente tenemos esta curva de color verde, que es cuando empieza el proceso inflamatorio, pues aproximadamente a las 24 horas del inicio de este proceso inflamatorio debería de empezar un proceso de proliferación celular y deposición de la matriz celular, en la cual empezamos con todo el proceso de fibroplasia, angiogénesis, repitalización, empiezan a aparecer todos los proteoglicanos, la fibronectina. Bueno, pues bien, no sabemos decir por qué, pero en algunos pacientes este proceso que debería de inflamarse y luego proliferar, no hay la proliferación, con lo cual el paciente se encalla, por decirlo de alguna manera, en una fase inflamatoria y eso se cronifica en el tiempo obteniendo un tejido degenerado. Pues bien, con la electrolisis básicamente lo que hacemos es volvemos a poner el tejido en una fase inflamatoria para que posteriormente podamos manipular ese tejido con técnicas de fisioterapia y técnicas de trabajo activo, sobre todo el estímulo mecánico, para llevarlo como nosotros querríamos, que es primero pasando por las fases de proliferación celular y posteriormente por las fases de remodelación. Si con esto no tenemos suficiente, nos apoyamos en el plasma rico en plaquetas, en el cual también se ha hablado anteriormente y no me voy a extender, pero simplemente a mí me gusta explicarle a los pacientes que es dar un golpe de gas, es decir, no nos va a crecer nada, sino sencillamente lo que hacemos es aportamos esas plaquetas en un tejido que previamente nosotros nos hemos inflamado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, y tal como se ha dicho anteriormente,
hay muchos estudios sobre el PRP, pero estos estudios son muy poco concluyentes porque, en primer lugar, no explican, o sea, no son comparables en cuanto a la lesión tendinosa. Tampoco son comparables en cuanto a qué PRP han utilizado. Como saben ustedes, hay muchos tipos distintos de PRP y, además, casi ninguno de ellos habla de si posteriormente se les ha hecho trabajo mecánico a ese tendón o no. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es seleccionar el PRP que nosotros nos sentamos más cómodo. Yo siempre recomiendo que sea un PRP, un GIS cerrado, o que sea un laboratorio exactamente el mismo el que nos lo haga, para que nuestras series sean comparables. Pero primero tenemos que tener el tejido en una fase inflamatoria, porque si tenemos una fase de tendinosis crónica no va a servir de nada el PRP. En una fase aguda o en una fase que nosotros la hemos vuelto a poner aguda, utilizamos el PRP y luego le aplicamos el trabajo mecánico. Ya se ha explicado anteriormente que obviamente tiene que ser ecoguiado, y después podemos pasar por las diferentes cargas que podemos aplicar, que como lo vamos a hablar posteriormente en la misma mesa, no me voy a extender. Si todo eso falla, entonces vamos a la sonocirugía. La sonocirugía al final es una artroscopia guiada por ecografía. Es decir, antes hacíamos las cirugías abiertas del tendón, vimos que por artroscopia lo veíamos mejor, y ahora hemos visto que una artroscopia y una ecografía a la vez todavía se ve mejor, y esa es la idea. Yo tuve la suerte de aprender directamente del profesor Alfredson, del cual me enorgullece ser su alumno y amigo, y al final lo que hacemos es lo que llamamos una visión 360 de ese tendón. En este caso, el tendón rotuliano lo vamos a tener que ver desde la parte de lesión del tejido, es decir, directamente si hay alguna rotura dentro del tendón o no. Si hay una rotura, la vamos a tener que encontrar y la vamos a tener que desbridar, y eso es relativamente sencillo con el shaver. Vamos a buscar todas esas neovascularizaciones, esas inervaciones que van a venir generalmente desde la grasa de Hoffa hacia dentro del tendón, y las vamos a eliminar. También vamos a eliminar, en los casos en los que haya un bump, un pico de rótula que nos esté haciendo fulcro en ese tendón, también tenemos que quitarlo. Y si hay adherencias o una bursa prominente, también la vamos a limpiar. Al final lo que vemos es, en la imagen ecográfica, estos cambios, y lo que hacemos es, como pueden ver en la imagen superior, estamos haciendo la ecografía mientras entramos con todos nuestros dispositivos de artroscopia, que es lo que están viendo en la imagen inferior. Una vez nos hemos localizado, es muy importante hacer este peinado del tendón. Si se fijan, estamos peinando el tendón artroscópicamente, pero en la ecografía lo que estamos viendo es no solo que estamos cerca del tendón, que hay muchos estudios que demuestran que cuando haces artroscopia sin ayuda de la ecografía muchas veces te vas muy profundo, y entonces salirte muy profundo lo que haces es comes muchísima jofa, y eso te acaba siendo perjudicial para el tendón, porque al final la jofa está ahí por algo. Lo que vamos a hacer es resecar la mínima jofa posible para limpiar la parte ventral del tendón, y además vamos haciendo un Doppler, porque lo hacemos sin isquemia, que nos permite ver dónde están los vasos y los vamos eliminando. Tanto en una visión longitudinal como teníamos antes, como ahora que estamos en una visión transversal del tendón. Básicamente es aportar un poquito más de información. En el tendón de Aquiles, pues en el tendón de Aquiles hacemos más o menos lo mismo, es decir, nos vamos a centrar en identificar el tejido, es decir, hay lesión tendinosa, hay un gap, hay un agujero en el tendón, hay una rotura que tengamos que reparar. En segundo lugar, vamos a ver si hay esas neurovascularizaciones que se ven perfectamente cuando haces una hidrodisección, simplemente entrando con el artroscópico de forma endoscópica en el tendón de Aquiles. Ya ves todos esos vasos que están adheridos al tendón y los vas a tener que ir eliminando. Al final sabemos que las neovascularizaciones son elementos erráticos dentro del tendón y que no deberían de estar ahí en un tendón normal. Del mismo modo, como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, vamos a buscar si hay adherencias, y si hay adherencias, bien con el shaver o bien con un bisturí banana, lo que nos sea más cómodo, o incluso con un gancho palpador, las tenemos que ir eliminando. Como ven arriba a la derecha, a mí siempre, bueno, debido seguramente a mi profesor, fue el profesor Alfredson, que describió el release del tendón plantar, siempre vamos a mirar si el tendón plantar está impactando en ese tendón de Aquiles y si está creándole una impronta y un efecto de cizalla con el tendón de Aquiles, vamos a hacer un corte en ese tendón plantar para evitar esa hiperpresión. Y además tenemos que tener siempre en cuenta que si tenemos un bump grande, si tenemos un Haglund prominente, lo vamos a tener
que recortar, porque como han dicho mis compañeros anteriormente, si al final lo que tenemos es un tendón de Aquiles que va a estar permanentemente rozando en los mecanismos de flexión dorsal y plantar, va a estar rozando el hueso, va a estar creando una irritación permanente y hay que eliminarlo. Es importante ver si la lesión la tenemos insercional o la tenemos en el tercio medio, y básicamente lo que vamos a hacer es lo que se ve en estas imágenes. Es decir, en la parte superior estamos viendo con el shaver cómo nos vamos moviendo alrededor de todo el tendón de Aquiles, vamos limpiando todas las vascularizaciones, y en la parte inferior lo estamos viendo por vía artroscópica. Lo mismo que hacíamos en el tendón rotuliano, lo hacemos tanto en una visión longitudinal como una visión transversal. Es decir, igual que tenemos la sana costumbre ya desde hace muchos años, de cuando hicimos la carrera o la residencia, que nos enseñaron que todas las proyecciones tienen que ser, ¿no?, en 2 proyecciones la radiografía. En la ecografía tenemos que pensar también en 2 proyecciones como mínimo, siempre un corte transversal y un corte longitudinal, teniendo toda la información posible del tendón, porque si no nos puede pasar, como ven ahora en la pantalla, en la cual estoy explorando un tendón de Aquiles resecado, pero si se fijan ustedes en la parte derecha de este tendón de Aquiles, es decir, cuando el tendón de Aquiles está en todo su alrededor, está bien despegado de todo el paratendón, en la parte derecha, en la parte, dijéramos, tercio central derecha del tendón de Aquiles, todavía se ve que está junto allí en el paratendón. He de confesar que cuando estuve haciendo esta cirugía, vía artroscópica, a mí me parecía que estaba dando 360 alrededor del tendón. Y el compañero que me asiste, que me hace la ecografía, o la hago yo o la hace él, me enseñó y me dijo, mira, aquí todavía falta un poco. Entonces, la ecografía nos da ese plus de que podemos volver a explorar la zona que ecográficamente estamos viendo que no está del todo despegada, para poder hacer ese gesto definitivo. Al final, como os he dicho anteriormente, y yo siempre digo en mis charlas y cuando estoy con amigos, y los que me conocéis así lo hacemos en la clínica, hay que entender la tendinopatía como un conjunto de tratamientos que, encadenados uno tras el otro, van a conllevar a la curación de los tejidos, con lo cual sin todo este equipo que tengo, que son los que me apoyan y hacen que el trabajo que yo hago en consulta o el trabajo que hago en quirófano, luego lo apoyan con una buena fisioterapia, con un buen control podológico, con una rehabilitación y un trabajo activo importante, nada de esto funcionaría, con lo cual siempre dar ese empuje y esa visión de que hagan lo que hagan a los tendones, siempre tengan en cuenta que si no trabajan con un equipo multidisciplinar va a ser muy difícil que lleguen a buenos resultados. Bueno, muchísimas gracias.